Invitado en esta mañana, Sofía va a tener el placer de presentarlo porque ella ha sido la que ha gestionado esta entrevista. Como decíamos hoy a la mañana, estábamos con Mauro Vivas. Él es criminólogo, docente de la Universidad de Morón, ¿no? De Lanús. De Lanús, perdón. Docente de la Universidad de Lanús y especialista en seguridad ciudadana. Bueno, hoy también planteábamos hablar un poco sobre violencia institucional, sobre estos debates que se están volviendo a dar en la sociedad, de, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad. Así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme y los felicito también por este espacio, que la verdad que es muy fresco, muy lindo, que haya espacios radiales así. Bueno, muchas gracias. Mauro, que ya ha pasado también por InfoCiudad, hicimos una nota muy interesante que ha tenido gran repercusión en las redes sociales. Lo que se me viene a la cabeza para comenzar esta entrevista es pasar un poco en claro y desde tu visión de qué hablamos cuando se pone en debate en temas desde funcionarios de importante rango hasta también en esas discusiones que se dan en la panadería o en el asado de los fines de semana de bajar la edad de imputabilidad. A mí particularmente, y la línea de investigación que trabajábamos y que trabajo en la universidad, es bajar la edad de punibilidad, ¿no? O sea, imputables son imputables. En la actualidad un niño de 14 años es imputable de delito, pero punibilidad, o sea, punir es castigar. Claro. Entonces, ¿cómo resuelve el Estado el castigo sobre los jóvenes? Tenemos una ley y unos decretos bastante arcaicos. Es verdad que hay que repensar el sistema penal juvenil, hay que repensar las formas de abordaje de las conflictividades penales juveniles y de las conflictividades juveniles en términos de violencia y de entramados violentos, pero estoy sumamente en contra de bajarlo a 14 años. Me parece que sería, no solo por lo regresivo y por todos los convenios celebrados en materia internacional de los estados, es decir, en materia de derechos humanos, en este y en otros, ¿no? como otras cuestiones que aparecen en estos momentos. Y me parece que lo que se va es discutir cuáles son, en términos de políticas públicas, lo que debe resolver la cuestión de las conflictividades juveniles. O sea, hay una muy como en resumidas cuentas, digamos, es muy fácil pensar en que el sistema penal resuelve las violencias, resuelve la conflictividad y resuelve sobre todo la exclusión o la marginalidad en que muchos jóvenes acceden al delito, digamos, a tener un arma, a pertenecer a una economía delictiva, porque eso no podemos pensar el delito juvenil o las violencias y los delitos juveniles separados del mercado del delito, digamos, ¿no? Es como, vivimos en una sociedad de mercado y el delito es un mercado, no es una acción individual, ¿no? Como está definida, o sea, en lo duro que define un código penal, ¿no? Es muy profundo, es muy complejo y tiene que ver cómo el Estado aborda las conflictividades sociales. Me parece que lo que pasa, sobre todo reaparece, se recrudece mucho, en climas electorales, ¿no? Cuando aparecen momentos electorales, y sobre todo cuando no se puede mostrar gestión. Cuando uno no tiene para mostrar demasiado gestión, o sea, no puede mostrar gestión en educación, en deportes, en materia económica, saca de la cartera la cuestión de la vidriera política que genera la inseguridad, porque es algo de lo que más comúnmente la sociedad reacciona para un lado, ¿no? Confundida, desinformada, y mil cosas que le atraviesan, pero reacciona de una manera. En los últimos casos que se registraron, bueno, en el caso de este menor de 13 años, se escucha mucho, y hasta de autoridades policiales, esto de decir, no podemos hacer nada. Entran por una puerta, lo vienen a buscar los padres, salen por la otra. Otra vez lo tenemos que ir a buscar porque vuelven a cometer un delito. Y es algo que ya nosotros no podemos solucionar. ¿Eso es así? A veces, digamos, tal vez cuando el mensaje viene del lado policial es que la policía no debe resolver las otras cuestiones que están vinculadas a qué pasa cuando el joven comete un delito, ¿no? La policía reacciona, toma partido de esa situación, lo detiene, lo pone a disposición de la justicia, ¿no? Entonces, la reacción policial es, entra por una puerta y salen por la otra, lo va a buscar sus padres. Esto depende qué edad, depende qué delito, depende qué situación, ¿no? Porque acá tenemos dos franjas, una que es los no punibles de 16 años para abajo
y una los punibles entre 16 y 17, ¿no? Hasta llegar a 18 que ya es adulto. Lo que le pasa a mi entender, por trabajar muchos años dando formación policial también, ¿no? Formando digamos, policía, en mi caso más federales que bonaerenses, pero mucho contacto con la policía bonaerense, conozco mucho el funcionamiento de cómo funciona la bonaerense, y me parece que lo que aparece ahí es cómo ponen en discusión, de alguna manera, esto de la puerta giratoria, también en el régimen penal juvenil, de lo que no estoy de acuerdo para nada, porque por un lado creo que el sistema penal no resuelve conflictividades sociales. Por otro lado, se le asigna a la policía un montón de tareas que tienen que ver con la conflictividad social, la conflictividad violenta de la que no está preparada, de la que no la puede resolver, porque resolver las conflictividades sociales implica una preparación muchísimo más para lo que está preparada la policía, que en muchos casos se la otorgan a la policía de prevención, y como tal es policía de prevención, le cuesta... Podemos hablar de una policía comunal. Una policía local, la policía, o cuando no es local, es la policía de seguridad, digamos, la que hace prevención, y que no tiene las herramientas para dar respuesta a un tema complejo. Y cuando la policía lo tira como sobre la mesa, muchos lo agarran para el lado punible, o sea, para el lado punitivo, decir, bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que castigar más, hay que encerrarlos. Y en realidad lo que podría estar pensando, y no es una defensa a la cuestión policial, pero sí es decir, che, si lo que están diciendo es que qué pasa con las otras áreas del Estado, qué pasa con las políticas públicas, con las áreas que tiene que tener el Estado en relación a la infancia, a la juventud, a la niñez, digamos, cuáles son esas políticas públicas que no están siendo articuladas, que no están funcionando, y que en un contexto de mayor conflictividad social, de ajuste económico, de achicamiento de políticas públicas, obviamente que aparece una conflictividad social más alta, y que la niñez y la juventud no puede ser ajeno a eso, no es ajena a esa conflictividad social, y que esas conflictividades y esas violencias no están digamos, no pueden verse separadas, sino hay que verlas encadenadas. O sea, no hay violencia policial si no hay violencia social, si no hay violencia escolar, si no hay violencia en el barrio, si no hay violencia del mercado, si no hay violencia de oportunidades, digamos. Si no es algo aislado. O sea, claro, es ¿por qué lo analizan desde la cuestión policial? Claro. ¿Qué pasa cuando lo que se pone tanto énfasis en pensar un tema que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con las conflictividades y las violencias, pero lo ponemos dentro del sistema penal, y entonces se reduce a lo delictivo, y cuando uno reduce a lo delictivo, ¿quién actúa? Y bueno, el sistema penal. Claro. Y ahí es como que dejamos de ver un montón de cosas que no se ven. Entonces es más fácil porque esto sería policía, cárcel, jueces, y ahí está la cuestión. No necesita que el Estado intervenga de otra manera, sino es con lo... Entonces pasa esto, ¿no? La sociedad, en el común de la sociedad, piensa que la norma, lo normativo y el sistema penal le alivia un montón de situaciones de la inseguridad, ¿no? Y eso es como reducir toda la complejidad al sistema penal, que después que esto necesita como un montón, no solo discusión, sino necesita un montón de política. Tal cual. Mauro, esta semana se conoció un video de un nene de 10 años de Córdoba que se lo acusaron de un intento de robo, pero lo terminaron linchando, terminó golpeado, y la pregunta sería, ¿cómo es que hay un sector de la sociedad que no puede ver como algo ilegal, como algo delictivo, esto de linchar a alguien? Sí, lo vi el video, vi la escena en Córdoba, muy lamentable, muy dolorosa. Recuerdo cuando en otro momento sucedió esto, creo que en Rosario, y el Papa Francisco se había manifestado, dijo cada patada que le pegaban al pibe era una patada que me daban en el alma, refiriéndose a cómo se puede, digamos, en qué momento cruza por tu racionalidad, que creo que se deja, ahí en ese momento se neutraliza la racionalidad, pasan otras emocionalidades y cosas que suceden en el cuerpo y se reacciona de esa manera. A mí la palabra linchamientos me hace mucho ruido porque también remite a que puede ser esto de justicia por mano propia, lo resolvemos así. Y en el campo de la criminología o en el campo de las investigaciones más vinculadas a las violencias,
nosotros le hablamos como estas como situaciones premodernas, ¿no? Donde antes de la modernidad, digamos, después sobre todo en la Edad Media y demás, las cuestiones se resolvían así, ¿no? No había normas claras, no había un Estado, y entonces, bueno, ¿cómo resolvemos las violencias? Bueno, las resolvemos así, sobre todo el escarnio público, vamos a hacer la justicia en público para que sea. A la vez esto reproduce primero como un disparador, esto lo tomamos como chivo expiatorio, pero fíjate que lo podemos resolver así, ¿no? Sobre todo cuando se ven las caras de quienes golpean, jóvenes adultos, de un sector social al que seguramente el niño no pertenecía, y como la mercancía, como un celular, se transforma en, tal vez, quitarle la vida, porque ha pasado en otros casos que le han quitado la vida, digo, y cuando pasa que que le quita la vida, digamos, un homicidio calificado con alevosía, nada de linchamiento ni esta cuestión que se les pone como un eufemismo para disimular, para borrar lo que es la violencia social. Me preocupa cuando eso desde los medios de comunicación se plantea como bueno, la sociedad ante la ausencia del Estado, reacciona de esa manera. Bueno, no sé de qué Estado es el que está ausente, porque digamos, cuando esto pasa en el centro de la ciudad, digo, ¿qué es Estado ausente? Digamos? ¿Qué debería ser? ¿Un policía por metro? Claro. ¿Cómo se resolvería la cuestión? Me parece como que resolvemos de manera violenta y como volviendo como 200 años para atrás, lo que hoy me parece que si la sociedad lo agarra al nene y lo pone en una situación de decir, che, ¿qué pasa con este niño que accede a las violencias, a robar? ¿Qué pasa con este niño? ¿Qué pasa con los niños que acceden a las armas? ¿Por qué es más fácil conseguir un arma en un barrio? ¿Por qué es tan fácil conseguir un arma, balas? Digamos, ¿cuáles son los entramados delictivos? ¿Y dónde están las economías ilegales que compran teléfonos, o la misma sociedad que compra un teléfono? Pero me parece que lo que se esconde ahí es que la violencia social, ¿no? Y que esto de los medios se fogonea un montón, se fogonea mucho, que incluso ante preguntas que se le hacen pero ¿qué no puedo hacer esto? Sí, hay un tema que para pasarlo en limpio es tal vez aquellas personas que empiezan a agredir a este pibe que se robó un celular son los mismos que en 2 cuadras compran un celular más barato. Claro. Sí, ¿cuáles son las ilegalidades en las que todos participamos, ¿no? Foucault habla de ilegalismos para sectores sociales y ilegalidad y delitos para otros, ¿no? Algunos tienen posibilidad de cometer ilegalismos y esos están protegidos. ¿Cómo es la situación en los barrios, Mauro, desde tu experiencia por ahí en el conurbano? Y también plantear esto de que actualmente se toma a estos casos, también de la juventud, de que es una cosa individual, ¿no? No, pero estos ya nacen así, ya nacen chorros. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es el entramado que hay detrás para desmitificar esto de que alguien puede nacer chorro, ¿no? Yo creo que desde estos últimos tiempos, y ya se viene alertando hace un tiempo atrás también, y me parece que no es que aparece ahora, esto, pero ¿qué pasa cuando, hay dos formas de intervención sobre la cuestión, ¿no? Cuando vos tenés más políticas públicas, más Estado, más intervenciones del Estado sobre la juventud, más oportunidades. Y esto en términos de políticas públicas, ¿no? Más trabajo territorial, ¿Y qué pasa cuando el Estado empieza a achicarse con eso, pero lo que deja así y aumenta es el Estado penal, digamos? Entonces el Estado penal no resuelve las conflictividades, las agrava. Hoy los barrios, sería una palabra fuerte decir que están estallados, pero los barrios están muy conflictuados, sumamente conflictivos. Los barrios populares, donde me toca, yo trabajé muchos años en barrio Carlos Gardel, de Morón, pero ahora estoy en zona sur, en los barrios que están lindantes a la Salada, y la verdad que tienen unas conflictividades y unas violencias enormes, donde la violencia institucional, digamos, la clásica violencia institucional, que es el acoso, el hostigamiento y la violencia armado de causa, además, que realiza la policía sobre jóvenes de sectores populares, esto escrito, discutido, congreso, ¿no? Mil cosas hay sobre esto, pero aparecen otras violencias y institucional ligada a otros entramados, ¿no? Digamos, ¿cómo es el funcionamiento de las economías delictivas que permiten o que habilitan a jóvenes a ser soldados, delivery, perímetro de los tranzas, de los narcos o del narcomenudeo en los barrios? Esto no es un mito, es real, los jóvenes trabajan para el narcotráfico, pero esos narcotraficantes o esos narcomenudeo o esos pequeños vendedores de droga que
que actúan con mucha violencia en los territorios, porque hay que disputar el territorio para vender, tienen, de alguna manera, tienen protección. Siempre tienen protección porque es un mercado altamente rentable y esa rentabilidad no queda en el narco, digamos, y esa rentabilidad se distribuye y la toma el Estado, esa rentabilidad, ¿no? El Estado se nutre de la rentabilidad del narcotráfico, sobre todo en los barrios donde ahí sí el Estado no es que está ausente, es intermitente, porque hay escuela, porque hay salas de centro de salud, porque hay delegación municipal, pero la intermitencia del Estado genera esto, que se habiliten formas de economía delictiva donde los jóvenes participan, pero esos jóvenes no es que participan de la economía delictiva, son soldaditos del narco y después se van a la casa y listo, ya cumplí mis horas de trabajo, sino que participan de otros delitos conexos y otras actividades delictivas donde los mismos jóvenes son parte, porque el mismo pibe tal vez con esa arma que le dan, con esa habilitación, con ese empoderamiento social que le da ser un soldadito, puede cometer otros delitos y me parece que esto de pensar que el pibe nace chorro es como volver otra vez estos 200 años para atrás, donde antes se pensaba que uno nacía, que era una cuestión era una cuestión propia del sistema, digamos, que el tipo nacía chorro, ¿no? El delincuente nato del Hombroso es el una cuestión genética. Es una cuestión genética, ¿no? El delincuente nato del Hombroso de 1800 es estos pibes nacen chorro del 2017, es así. Y Mauro, yo te quería preguntar, hace un tiempo leí un libro de un antropólogo que habla, de la delincuencia en lo que llama la inner city, lo que es los bajos de Nueva York. Y él hablaba que muchas veces las pandillas, o los chicos de las pandillas, tomaban ciertas actitudes violentas, no en sí por la violencia, sino por el hecho de adquirir una identidad que los diferencie de aquellos que ellos veían como enemigos, que son la clase media o la clase alta, que genera un cierto resentimiento. ¿Sentís que esto pasa también acá en los barrios, de esto de adquirir una identidad violenta en respuesta a esas clases que por ahí ellos ven con resentimiento? Sí, me parece que hay estudios muy interesantes, sobre todo desde esos que mencionás, ¿no? La antropología ha contribuido muchísimo a pensar las violencias. La violencia, en muchos casos se habla, ¿no? Como la violencia como una cuestión irracional, ¿no? Y la violencia en realidad tiene usos, tiene lógicas, es situada. Comparto que la violencia da estatus, da prestigio, y que obviamente que hay... Como hay ciudadanos empoderados que pueden violentar pibes y no les pasa nada, hay jóvenes que se empoderan con la violencia y el delito, sintiendo que pueden también... Entonces me parece que estamos entrando en un clima de mucha violencia social, donde otros países, donde hay experiencias de muchos trabajos, en Río de Janeiro, en México, en Colombia, donde empezaban a alertar desde muchos años, sobre todo después de la década del 80, sobre qué pasaba con el avance de la violencia en sectores sociales y que eso avanzaba. Y esto que decís, obviamente que también, no sé si está visto como el enemigo de clase, ¿no? Pensándolo en términos de enemigo de clase, pero sí claramente hay una división muy fuerte. Yo lo otro día en la nota que ustedes me hicieron con Infociudad hablaba de esa grieta que es mucho más social, que tiene que ver mucho más con la desigualdad, que es una grieta de pensar en cuestiones políticas, cuando después uno se sienta al lado de alguien del PRO, de alguien de la UCR, y charla, y se abraza y toma un vino, y listo, y después sí, te puteo por las redes sociales, somos enemigos, pero en realidad lo que la grieta es, francamente, es social, es de clase, es muy profunda de clase, hay sectores sociales que no podrían jamás sentarse a pensar esto con un pibe de barrio. Ojo, también están los que rompen con esa cuestión social y dicen, no, si esto no se soluciona pensando en articulación, pensando en cómo laburar en barrios, cómo laburar con los pibes, cómo generar oportunidades, esto no tiene salida. Claro. Y bueno, recién también hablabas de que por ahí la respuesta estatal es a veces agregar policías. No sé si conoces algún caso en algún país por ahí donde el hecho de agregar policías haya contribuido a la baja de la inseguridad o a la pacificación social. Por sí misma no. No hay experiencia que diga que la policía, que generando buenas policías profesionales, sumamente capacitadas, formadas, pueda resolver por sí misma la cuestión de la inseguridad, que no es no es, digamos, un tema de que tenga una variable de que si yo muevo esta variable
No es una cuestión matemática. Si yo muevo esta variable, el comportamiento es este. Si yo muevo esta otra variable, el comportamiento es este. No, es como... Tiene que ver con un montón de situaciones complejas que implica un montón de políticas. Que todavía no nos animamos, no las hicimos. Los periodos electorales, los periodos políticos son cortos, a cada 2 años hay que refrendarse en las urnas, y la policía, el sistema penal, más cámaras, más alarma, digamos, lo situacional ambiental, la tecnología, muy costosa por sí para el Estado, más la policía, muy costosa también para el Estado, digamos, invierte un montón de dinero con resultados cero. O sea, resultados muy pocos, porque la cárcel vuelve a reproducir el delito y la violencia. No es que tenemos cárceles modelo, que los jóvenes y las personas adultas que ingresan al sistema penal después salen y trabajan y se arrepienten, ¿no? Esta cosa que se pensaba en el estado de bienestar de la década del 60, del 70, esto ya no existe más. Las cárceles son depósitos de personas. Y como tal, si yo creo que encarcelando voy a resolver la cuestión del delito o poniendo un montón de policía con poca formación, con no pudiendo resolver la conflictividad social, con mucho más, digamos, mucho más pedido. Esto es lo que muchas veces nos decían los policías a mí en formación. Dice, yo entiendo perfecto, profesor, lo de los derechos humanos, el tema que la sociedad no lo entiende. Entonces, digamos, la violencia, el olfato policial y la violencia policial es previamente es olfato social y violencia social. No es que el policía cae desanclado de todo eso. El policía es de esta sociedad también. Es de esta sociedad y se le exigen un montón de cuestiones que después, digamos, el tipo, la tipa, no las resuelve como puede, ¿no? La persona, el efectivo policial muchas veces resuelve cuestiones como puede. Obviamente que ahí aparecen situaciones de mucha violencia policial, mucha violencia del sistema penal, en tortura, en hostigamiento, en práctica de armado de causa, digamos, de usar a la juventud para el delito, eso es seguro, pero también veamos que es mucho más complejo que la violencia institucional así desanclada o el sistema penal resolviendo el tema de la inseguridad. Porque si fuera así, mirá, sería re fácil, ¿no? Agarramos, invertimos un montón de guita, ponemos un montón de cárcel, un montón de policía y chau, listo, ya está, no tenemos más inseguridad y listo. O sea, inseguridad pensada en términos del delito, ¿no? Porque uno hace la pregunta, ¿qué es inseguridad? Y te van a decir que no te roben el celo, que no te meten una entradera. Digamos, no está pensada en que te saquen una protección social, que te quedes sin laburo, que te saquen, no sé, la pensión, que te saquen un derecho social, la salud, digamos, está pensada la inseguridad como un tema delictivo. Entonces, si vos hablas de inseguridad, y bueno, que no te choreen. Claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y bueno, poneme más policía y poné más cárceles para esta gente. Mauro, recién estabas hablando de que las diferencias son de clase y son sociales y no tanto políticas. Hace unas semanas lo pudimos ver a Farré, el que asesinó a su mujer de 74 puñaladas, hablando en horario principal en televisión. También recuerdo el caso del carnicero que asesinó contra un poste de luz a quien le había robado, y cómo el presidente Macri salió también a justificar esto. Sin embargo, el caso de Iggy, que bueno, fue excarcelada hace poquito, pero ella estuvo 9 meses por defenderse de su agresor. ¿Cómo esto de la legítima defensa responde también a esas posiciones de clase? Claramente digo que después que vayan horas a entrevistarlo a Farré, a mí me produjo una cuestión de asco, sinceramente asco, de un tipo, un femicida, que con mucha alevosía mata a una persona, en un momento donde se está discutiendo muchísimo la violencia hacia la mujer, muchísimo, donde hubo muchísimos casos de femicidio, con frecuencia muy alta, con mucha violencia, y que digamos que un medio periodístico vaya, lo entreviste y le trate de alguna respuesta de que casi de arrepentimiento, sí, de humanizarlo, ponerlo todo en una burbuja. Me pareció de un nivel de violencia mediática muy fuerte, porque digo, al pibe que chorea y que la gente quiere que esté adentro por chorear un celular, nadie va y le pregunta, che, y bueno, y vos, ¿cuáles son las oportunidades que tenés? Lo pintan como un animal. Exacto, entonces y el otro es un animal. Este es el tipo que bueno, que la cuestión de la violencia, no sé cómo le llegó a un hombre blanco de acceso a medios que vive en un country, que tiene acceso a medios simbólicos, culturales, políticos, dinero, económico. ¿Qué es lo que le pasa a ese hombre? Quería dejar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cuál es la respuesta suya? Bueno, que
que esos son errores, que puede, ¿qué es lo que le pasó a este hombre? En Claro. cambio el otro, porque el otro entre comillas también, ese otro que es peligroso, que nació chorro. que nació chorro, que no hay posibilidad de que nos entendamos nunca, no esto de la inteligibilidad, digo, no, con ese no, déjalo que encerralo preventivamente, como Iggy, encerralo preventivamente, que es lo que sucede en las cárceles. O sea, tenemos 60-70% de personas encerradas de manera preventiva, es decir, con prisión preventiva. El tipo técnicamente es inocente, pero aparte no se investiga. Entonces, hay en muchos casos esto como Iggy, o como Sí. y Iggy hay para multiplicar por Claro, sí. miles. Responde a su condición, digamos. Responde Mujer, a su condición pobre, de clase. lesbiana. Totalmente. Responde a su condición de clase. Y es peligrosísimo el mensaje que se da desde los medios, ¿no? Muy peligroso. Incluso también en algunos medios locales que reproducen esa cuestión y que eso después se toma en el sentido común. La gente no está... Esto lo dice Zaffaroni, ¿no? La gente consume criminología mediática en inmensa cantidad de horas por día. No lo puede decodificar porque la gente tiene que salir, laburar, llevar a los pibes al colegio, ir y venir, no puede andar procesando que eso se analiza desde No, eso lo toma y después lo reproduce.